Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo, nuevamente una calurosa bienvenida. Vamos a dar inicio a esta tutoría número 7, dándole inicio al segundo curso correspondiente al diplomado para profesores de matemáticas en primaria. La idea de este espacio, como siempre, es tratar de compartir experiencias, de responder dudas, de verificar el trabajo que se ha realizado durante la semana en torno a los temas propuestos para ello. Cabe recordar que este segundo curso tiene pues una relación directa con lo que hicimos en la primera parte, en las primeras 6 sesiones. Recordemos que en un primer momento centramos nuestra mirada en el trabajo con el contenido de las matemáticas, es decir, los temas concernientes, algunos de los temas en particular, números naturales, sistemas de numeración decimal, operaciones con los números naturales, los números racionales, la geometría, la medida, entre otros. Mm, Esta segunda parte está ligada directamente al aprendizaje, es decir, mm, qué recursos o qué elementos debe o debería tener un estudiante de primaria a la hora de abordar un tema de matemáticas, ¿sí? De los diferentes grados. Y dentro de ello, ver el aprendizaje, esas herramientas base y también identificar los errores comunes que pueden cometer los estudiantes a la hora de abordar una temática, ¿sí? De hecho, parte de esos errores y la experiencia al momento de enseñar un tema nos permite identificar algunos errores comunes que cometen los estudiantes y de esa manera, al poder identificar los errores que ellos puedan cometer para posteriormente nosotros generar nuevas herramientas y evitar que se vuelvan a cometer algunos de ellos. Em, Cabe aclarar que para esta segunda parte, la plataforma nos genera otras herramientas. No sé si ya ustedes tal vez tuvieron la posibilidad de abordar las actividades, de observar los videos, los mapas conceptuales. Sin embargo, hay algo muy interesante al inicio de los videos que muestran los profesores y son unas preguntas introductorias, ¿cierto? Unas preguntas que aunque no son evaluativas, sí nos permite identificar cuál es la visión que ustedes tienen como maestros, ¿cierto? Al momento de abordar, por ejemplo, los errores más comunes al momento de identificar algunos conceptos, ¿cierto? Se nos muestran algunos porcentajes de las opciones que nos dan y precisamente pues, son herramientas que nos permiten pensar un poco acerca de los temas que estamos abordando. ¿Listo? Si usted por casualidad no ha tenido la posibilidad de ingresar, algunos me mencionaban que por cuestiones digamos, de actualización de ingreso al curso. Algunos también pues han manifestado o manifestaron algunas dificultades con el correo. Y se ha habilitado, ahí en el grupo enviamos algo que se llama eh, las preguntas frecuentes y hay varias de esas preguntas nos sirven o nos dan herramientas o inclusive nos muestran los videos que nos permiten ingresar. En el chat estoy percibiendo que Glenda Arciniegas me dice lo siguiente, voy a leer, perdón. Dice, buenas tardes, Coursera no me deja ingresar para esta segunda parte. Me pide un código de doble verificación y escribo el que bajé para el correo Neandes y no me acepta ese código. ¿Qué puedo hacer?
Una de las ayudas mm, o una de las preguntas frecuentes que aparece ahí es precisamente sobre eso, sobre cómo ingresar ese doble código de verificación para para poder ingresar. Entonces, los invito a que pues hagamos el intento por solucionar el problema desde ahí. Si por alguna razón ya hicieron el intento y definitivamente no les permite ingresar. Si gustan, después de esta tutoría, me escriben, o sea, escriben a a mi WhatsApp interno y yo transmito la información al coordinador para que él nos pueda colaborar. ¿Listo? No, digamos que ellos dan por hecho que a través de esas preguntas frecuentes se puedan solucionar estas, dificultades, pero si no, pues trataremos de tomar esos casitos en particular y pues darle una solución para que en verdad no tengamos dificultades para ir avanzando en las actividades y poder desarrollar los cuestionarios de manera, de manera adecuada. ¿Listo? Berta me dice que aún no le ha llegado nada de Coursera. Yo ahí también en el grupo, hace algunos días, se había enviado la invitación, es una invitación general que permite que usted pueda acceder, ¿cierto?, al curso. Lo que yo tengo entendido es que a los correos Uniandes con los que ustedes están cursando, hace algunos días les llegó la invitación. Y a través, se supondría, digamos que a través de esa invitación, ustedes ya tendrían la posibilidad de ingresar al curso. Sin embargo, si ya, digamos, ustedes verificaron y no les ha llegado la invitación o ingresan ahí al link que se les había compartido y sin embargo no les permite, entonces, como les menciono, me escriben y pues trataremos de darle solución. Voy nuevamente, permítanme un segundo, ahí en el grupo voy a compartir nuevamente el, la invitación oficial para ver si a través de ese link que les acabo de colocar ahí en el grupo de C8, sí, el C8 Diplomado Primat, y tal vez de pronto ya puedan ingresar. ¿Listo? También, si sucede eso, em, bueno, Ana dice que quiere corroborar si está inscrita correctamente. Bueno, para ello, mañana yo voy a compartir, digamos, fíjense que los viernes y los lunes yo comparto los avances de las calificaciones de los cuestionarios. Como ya arrancamos el segundo curso, yo voy a cargar todas las notas del primero, porque pues digamos hay algunos que aún no han terminado. El primero igual pueden continuar, eso no se bloquea, entonces yo comparto las notas del primero y también voy a compartir las notas del segundo curso. Entonces en ese drive, ahí ustedes verifican en el donde dice contenido de las matemáticas, eso es lo del primer curso, y donde dice aprendizaje. Entonces ya ustedes pueden verificar si ya están registrados correctamente, ahí ya debe aparecer su nombre de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, voy a tratar nuevamente, como les mencionaba, si gustan, al final me escriben y puntualmente me indican cuál es la novedad. Si ya ustedes hicieron el ejercicio de abordarlo a través de las preguntas frecuentes y no le han dado solución, también me lo indican, ¿sí? O hacen el esfuercito y miran si a través de esas ayudas pueden resolver. ¿Listo? La idea es que no perdamos tiempo, no perdamos tanto tiempo en el avance y podamos ir a la par. ¿Listo? Listo. Em, es cierto que, digamos, lo que se sugiere a través del grupo C8 es ingresar preguntas sobre las temáticas y todo, pero pues si ya por fuerza mayor ustedes tienen alguna preguntita, digamos, de tipo técnico como eso, como lo del ingreso, pues lo pueden hacer sin ningún problema y pues yo trataré de colaborarles en la medida de lo posible. Desafortunadamente nosotros como tutores
digamos, de las temáticas, no tenemos como tanto acceso a esa parte logística y de correos, entonces generalmente tenemos que remitirnos a nuestro coordinador, que es el que está, digamos, encargado directamente de ello. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, como les mencionaba, entonces vamos a arrancar con la parte de aprendizaje, ¿cierto? Entonces fíjese que este, este, este diplomado tiene un orden, ¿cierto? En el que vamos primero con el contenido, vamos con el aprendizaje, ¿cierto? De las matemáticas y el último es el de la enseñanza, ¿cierto? Que para unos es como el más chévere porque empiezan a aparecer esas herramientas de enseñanza, empiezan a aparecer unos recursos. Sin embargo, fíjense que en el momento en el que yo voy o ingreso al aula, pues debemos tener también ciertas herramientas y ciertos conocimientos sobre qué es lo que los estudiantes deben saber y cuáles son también, entre otras cosas, los errores a los que se puede incurrir. ¿Listo? Bueno, vamos a abordar la primera pregunta. Como yo les mencionaba en los videos, tutoriales que aparecen, siempre nos arrojan unas preguntas al inicio, ¿sí? Voy a compartirles por acá, voy a compartirles mi pantalla. Esperemos que... Bueno, yo les estoy compartiendo por acá como un archivito de Word. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ustedes lo están viendo? ¿Alguien, Sí, por favor, me Sí, señor. puede? profe. Sí, Sí, señor. señor, Bueno, lo estamos viendo. listo, vale. Entonces, aparece un nuevo recurso que es, se inicia una temática y aparecen algunas preguntas, ¿cierto? Que tienen, digamos, opción múltiple. Eso no significa que si usted dio respuesta a alguna de ellas, sea la correcta o la incorrecta, ¿cierto? Sino que es la percepción, ¿cierto? Que nosotros observamos de algunos elementos puntuales sobre el tema que nosotros estamos abordando. Y fíjense que en esta primera parte, que es el del aprendizaje de los números naturales y sistemas numéricos, nos arrojan una pregunta inicial, que es una pregunta bastante compleja en el sentido en que la respuesta, pues digamos, no se da eh, en un solo párrafo, sino que pues, se generan bastantes herramientas, ¿cierto? Y la idea es poder darle una respuesta y poder entender, digamos, qué es lo que nos preguntan o nos piden al respecto de algún concepto. Entonces, veamos esta primera. Mm, dice, selecciona la opción que consideras que representa mejor tu opinión respecto a la siguiente pregunta. Entonces, la pregunta es la siguiente. La idea es que todos observemos la pregunta y escojamos, ¿cierto? O si ya lo hicieron, pues simplemente corroborar em, pues la respuesta que ustedes dieron. Como repito, como les mencionaba, no es una respuesta correcta e incorrecta, sino que pues posiblemente la percepción de algunos puede ser diferente. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el sentido numérico? Entonces, la primera dice, consiste en comparar y ordenar los números de acuerdo con una secuencia, consiste en aprender los algoritmos básicos como las tablas de multiplicar, es comprender cuándo y para qué se utilizan los números en un problema, es una habilidad que adquieren algunas personas en el campo numérico y la última, no tengo claro su significado. ¿Listo? Entonces pensemos un minutico y... entonces, si quieren, pueden colocar sus respuestas a través del chat, ¿listo? O si alguien pues, quiere levantar la manita, le damos la palabra, ¿listo? Bueno, entonces Adriana en el chat indica que considera que es la respuesta número 3. ¿Listo? Que es comprender
cuándo y para qué se utilizan los números en un problema. Profe, Sí, señora, escuchamos. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? buenas tardes. Angie. Angie Angie. Enchala. Angie, listo, te Profe, buenas escuchamos. Buenas tardes. tardes. Eh, Buenas tardes. considero que, considero que es la primera, pero sin embargo sí le vi el video y esto dice que implica muchas cosas, ¿no? Pero en todo caso considero sí, me voy por la primera opción. Ok. Consiste en comparar y ordenar los números de acuerdo con una secuencia, ¿cierto? Entonces, eso es como una habilidad, ¿no? Que tienen los estudiantes. Bueno, ¿alguien más? Por acá, Andrea Bustillos también considera que la respuesta más apropiada es la respuesta 3, la de es comprender cuándo y para qué se utilizan los números en un problema, ¿cierto? Fíjese que por acá también habla de, dice, consiste en aprender algoritmos, ¿cierto? Como las tablas de multiplicar. Recordemos que un algoritmo es un procedimiento que generalmente eh, se adquiere por medio de la memorización. Sí, es decir, por ejemplo, entonces, hace algunas sesiones hablábamos de si era pertinente que un estudiante se aprendiera o no las tablas de multiplicar. Entonces, esa herramienta del 2 por uno 2, 2 por 2 4, 2 por 3, eso corresponde a un algoritmo, ¿sí? Es una herramienta que generalmente se trabaja a través de la memoria y que nos permite dar solución a una, digamos, a una actividad, ¿cierto? A una operación o tener la posibilidad de resolver un problema. Sí, es como el algoritmo, por ejemplo, de cómo hago para convertir un número fraccionario en un número decimal, ¿cierto? Entonces, lo que me dicen, para poder convertir un número fraccionario a un número decimal, lo que tengo que hacer es una división. El numerador lo voy a dividir con el denominador, ¿cierto? Y si el resultado no es exacto, ¿cierto? Entonces, comenzamos a bajar ceritos, ceritos, y en la solución, entonces me va a aparecer un número con la coma, ¿cierto? Ese es un procedimiento que ya está establecido que el estudiante generalmente memoriza y me permite dar solución, ¿cierto? Ahora, en esto, como yo les mencionaba, no voy a decir si está bien, si está mal, ¿cierto? Lo que sí nos permite es hacer lo siguiente. Entonces, después de que ustedes generan esa encuesta o, bueno, responden a esa pregunta, el mismo sistema nos da una herramienta, ¿cierto? Esperemos si está por acá. Bueno, creo que en esta no nos... Bueno, em, digamos, nos aparecen unos porcentajes, no, en esta creo que nos muestra es la respuesta más cercana, ¿cierto? Entonces, en este caso nos dice que la mayoría de las personas eh, mencionan que el sentido numérico es comprender cuándo y para qué se utilizan los números en un problema, ¿sí? Es la percepción que tiene, digamos, en cuanto a porcentajes, la mayoría. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de sentido numérico, nosotros hablamos de muchos elementos, ¿cierto? Que permiten visualizar si un estudiante comprende y puede aplicar los números naturales y, digamos, los sistemas numéricos de una manera adecuada, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si yo miro la respuesta a uno que dice consiste en comparar y ordenar los números de acuerdo a una secuencia, eso también haría parte del desarrollo del sentido numérico, ¿cierto? Pero eso es tan solo una partecita, ¿cierto? Porque entonces uno dice, si por ejemplo el estudiante va a comparar y ordenar los números de acuerdo a una secuencia, ¿cierto? Entonces tendríamos que ver que el estudiante también tiene procesos, por ejemplo, de conteo, ¿cierto? Que puede seguir una secuencia numérica, ¿cierto? Y al tener esa secuencia numérica, puede entender que en esa secuencia numérica un número es mayor que otro si se encuentra al lado derecho,
¿cierto? Pero fíjese que los algoritmos, digamos, aprender algoritmos, eso también hace parte del desarrollo del sentido numérico, ¿cierto? Porque desafortunadamente si yo le coloco a un estudiante en una prueba eh, un problemita y ese problema se resuelve a través de la multiplicación, ¿cierto? Pero el estudiante no comprende o no tiene claridad sobre las tablas de multiplicar, pues difícilmente, aunque comprenda que puede el proceso que se necesita, pues también requiere, ¿cierto?, de otras herramientas, en este caso de las tablas de multiplicar. Inclusive, si realizamos una división, pues ustedes mejor que ellos saben que para trabajar la división el estudiante de conocimientos previos debe saber básicamente restar y multiplicar, ¿cierto? Y el último que dice, bueno, es una habilidad que adquieren algunas personas en el campo numérico, lo mismo, ¿cierto? Pero eso de algunas personas, bueno, digamos, es relativo porque, digamos, el desarrollo de ese sentido numérico se va, digamos que no es algo que se adquiere, ¿cierto? En un periodo determinado, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, bueno, estoy en el primer trimestre de mi año escolar y estamos viendo algunos temas, eh, pues ahí no necesariamente tengo desarrollado todo ese sentido numérico, sino que puede pasar, ¿cierto? Más tiempo para que el estudiante adquiera otras herramientas y pueda llegar a comprender los temas, ¿sí? Voy a leerles puntualmente una definición, digamos, de lo que se considera como el sentido numérico. Es un conjunto de conocimientos, habilidades e intuiciones del estudiante acerca de los números y operaciones numéricas, ¿sí? Eso, qué más conlleva? A que el estudiante desarrolle estrategias, ¿cierto? Porque fíjense que en el momento de resolver problemas puede pasar lo contrario, ¿cierto? Usted puede tener un estudiante que se sepa las tablas al derecho y al revés, que las divisiones las haga de manera directa o con el procedimiento de la resta, ¿cierto? Pero si usted le coloca un problema, el estudiante muchas veces queda como, uy, bueno, pero ¿qué hago? ¿Utilizo una suma, utilizo una resta o tengo que utilizar operaciones combinadas, ¿cierto? Entonces, fíjese que el desarrollo del sentido numérico es todo un proceso, ¿cierto? Y tratar de generar herramientas, ¿cierto? O recursos mentales en los estudiantes es lo que genera realmente que ellos estén adquiriendo o estén aprendiendo realmente un tema. Y parte de ello, parte de esos recursos en los estudiantes es basado en la experiencia, ¿cierto? Recordemos que siempre que nosotros planteamos situaciones o estamos abordando un tema que llevamos a la vida real, esas experiencias reales son una de las tantas herramientas que se necesitan para que el estudiante desarrolle ese sentido numérico. Es decir, si el estudiante sabe cómo resolver una situación, pero no sabe algoritmos, pues digamos que no desarrolla el sentido numérico de manera plena, ¿cierto? O si el estudiante conoce los algoritmos, pero no desarrolla las habilidades de comprensión de situaciones, ¿cierto? Difícilmente, digamos, podríamos hablar del desarrollo completo del sentido numérico. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que nosotros pudimos apreciar, voy a compartirles, les voy a compartir uno de los mapas conceptuales que a mi parecer, permítanme un segundito. Bueno, les voy a compartir este mapa. Bueno, esperemos aquí. Entonces, como yo les he mencionado en reiteradas ocasiones, estos mapas conceptuales, si digamos uno los mira con detalle, nos dan como una perspectiva global de lo que nos representa la temática
que nosotros estamos bien, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué elementos, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta para el desarrollo. ¿Listo? Entonces voy a ir desglosando. No se les olvide que estos mapas conceptuales ustedes los pueden descargar, los pueden tener ahí, los pueden utilizar como herramientas de trabajo, ¿cierto? En el momento de proponer alguna temática que les pueda ser útil. Entonces, fíjese que nos muestra algunos elementos como, por ejemplo, el identificar habilidades. ¿Cierto? Aunque uno sabe que algunos estudiantes eh, se les facilita, en cierto modo, un poco más que a otro, ¿cierto? El abordar las matemáticas, eso no significa que unos sí desarrollen el sentido numérico, el sentido numérico y otros no. Lo que sucede es que ese sentido numérico lo desarrollan en diferentes espacios, ¿cierto? Algunos se demoran una cantidad de tiempo menos que otros, pero pues en general todos desarrollan el sentido numérico, uno es más amplio que otro. ¿Listo? Entonces nos dicen cosas como estas. Entonces, digamos que una de las mayores dificultades mm, que pueden presentar los estudiantes. Ah, listo. Ahorita ya verificamos cómo descargamos los mapas. Eso ya es, digamos, al inicio, ahorita en un momentito. Apenas terminemos de abordar esto, ya vamos a recordar cómo los podemos descargar. ¿Listo? Estos mapas se pueden descargar tema a tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la sesión de hoy tenemos, bueno, lo del sentido numérico, lo del aprendizaje de los números naturales, los errores, sistemas el aprendizaje de sistemas de numeración y los errores. Se puede descargar cada uno o se puede descargar uno global. Entonces, fíjese que el sentido numérico, la dificultad más grande, o las dificultades más, digamos, más notorias son en general estas tres, ¿no? La comprensión, ¿cierto? La comprensión del sistema numérico, la representación, ¿cierto? Y el uso flexible de los números. Ese uso flexible es dado a que el estudiante tiene la posibilidad de manejar, digamos, en algunas ocasiones un algoritmo en diferentes situaciones, ¿cierto? Entonces es el caso donde, no sé si les ha pasado que es muy común, entonces uno les explicó una situación y entonces la situación era con manzanitas y la representación gráfica entonces era manzanitas y el problema era con las manzanitas y entonces cuando ya les colocan una situación, pero entonces ya cambió uno las manzanitas y les puso chocolatinas o les colocó otro elemento, entonces el estudiante queda como bloqueado, como dice, no, pero es que usted me lo explicó de una manera, ¿cierto? Entonces es ver que el estudiante identifique el concepto como tal, de tal manera que sea pues más, digamos, más flexible en el momento de abordar una situación en general. Y entonces fíjese que cuando nos dan la definición del sentido numérico, aparece una cantidad de elementos, ¿cierto? Entonces, fíjese, bueno, las capacidades, lo que hablábamos hace rato, ¿cierto? Bueno, la utilización de los números. Y acá fíjense que nos muestra el uso, los diferentes usos de los números, intuición sobre relaciones entre ellos. ¿Cierto? Que el estudiante tenga la posibilidad, ¿cierto?, de analizar una situación y poder darle situación de acuerdo a lo que ellos conocen hasta este momento, ¿cierto? Y como yo les decía, no se puede desarrollar un sentido numérico si no existe esto que se denomina el dominio de la aritmética elemental. Desafortunadamente, ¿cierto? Los estudiantes deben tener unos elementos básicos, ¿cierto? Cómo resolver operaciones básicas, ¿cierto? En el momento de resolver operaciones básicas, por ejemplo, la resta, ¿cierto? El estudiante debe tener la capacidad de identificar qué sucede,
¿cierto? Cuando lo que yo estoy restando, ¿cierto? Es mayor de lo que yo tengo, ¿cierto? Decir, bueno, ¿qué significa eso de que yo le pido prestado digamos, a la cifra siguiente, ¿cierto? Y entender que lo que yo le pido prestado no es una unidad, sino, digamos, que se toma como, se desglosa esa cifra siguiente y le presta, ¿cierto? Que es como 10 veces lo que tenía anteriormente, ¿cierto? Todo eso, ¿cierto? Hace parte del dominio de la aritmética mental, ¿cierto? Y eso también hace parte de esas capacidades que nosotros necesitamos para desarrollar el sentido numérico. ¿Listo? Y se enuncian, entonces fíjense que eh, el sentido numérico tiene muchos elementos, ¿sí? Entonces, fíjese que eso es un listado bastante amplio, ¿cierto? Inclusive, pues supongo yo pueden ser algunos generales, pero pueden ser más, ¿cierto? Miren, por ejemplo, el de establecer comparaciones, que era parte de la solución, eh, parte de las, digamos, de las respuestas que nos dieron en la pregunta inicial, ¿cierto? Detectar relaciones entre números, em, y hay unos un poco más avanzados, ¿no? Por ejemplo, miren inventar procesos novedosos o algoritmos distintos a los usuales para realizar operaciones aritméticas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros cometemos, digamos, no un error, sino se centra uno mucho en la parte algorítmica y entonces uno le colocó una situación a algún estudiante y el estudiante llegó a la solución, pero no como yo se lo había explicado. Entonces yo le expliqué, le dije, mire, se hace de tal forma, se suma acá, lleva acá, ta, 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 pero el estudiante, por sus procesos mentales, llegó y dijo, no, pues yo sé, yo puedo llegar a la respuesta, pero por otro lado, ¿cierto? Ha pasado y pues a veces sucede que algunos maestros dicen, no, 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 si no me da la respuesta como yo, entonces no está bien. Y pues en general sí considero que eso es un error, porque en realidad el estudiante está utilizando sus procesos mentales para llegar a la solución digamos, de lo que le estamos pidiendo. Así el algoritmo pues no sea, digamos, el que nosotros queríamos, pero si llegó a la respuesta, significa que el estudiante sí comprende y sí tiene la habilidad para resolver ciertas situaciones utilizando elementos aritméticos, ¿cierto? Establecer comparaciones. Este también es, mire que este es muy importante. Dice, reconocer errores numéricos cometidos por otros o por uno mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense que a veces cuando estamos, digamos, en alguna actividad y uno se da cuenta que un estudiante, bueno, terminó la actividad y tenemos la posibilidad de socializar, el estudiante se da cuenta que algunos estudiantes hicieron o resolvieron, pero la respuesta no era correcta, ¿cierto? Y al identificar los errores, significa que él sí está comprendiendo el tema. ¿Cierto? O por el contrario, yo hice la situación, cometí un error, ¿cierto? Y veo cuál es la respuesta correcta en el momento en que yo digo, no, lo que pasa es que el error que yo cometí fue no llevar o hice una suma, por ejemplo, y entonces en la parte de abajo no coloqué las unidades, sino que coloqué las decenas y llevé las unidades, pues evidentemente ahí es donde estoy teniendo un error, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Reconocer o identificar el error está permitiendo que precisamente el estudiante pueda avanzar, porque seguramente más adelante cuando vuelva a realizar una operación, una situación de esas, pues ya no va a cometer los mismos errores, ¿cierto? Entonces, fíjense que son bastantes, ¿cierto? Voy a leer ahí algunas de ellas. Eh, Acá dice, conocer en qué situaciones es adecuado el uso de los números, identificar cantidades en situaciones cotidianas, ¿cierto? Eso va mal ligado a, por ejemplo, una situación en donde
me dan ciertas cantidades, ¿cierto? Yo sé que dentro de esas cantidades tengo que hacer una resta, ¿cierto? Entonces, identificar cantidades es que aparte de que el estudiante identifique y entienda que lo que se va a hacer es la resta, ¿cierto? Pues también tiene claridad de cuál es el sustraendo, cuál es el minuendo, ¿cierto? Y puede llegar a la solución adecuada. ¿Listo? Usar métodos cuantitativos para comunicar procesos e interpretar informaciones, que es más o menos, entre otras cosas, eh, traducir a veces una situación en tomar los valores específicos, eh, colocar o proponer qué procedimientos son los más adecuados, ¿cierto? Y, y además, por ejemplo, bueno, el de inventar procesos novedosos, ya establecer comparaciones, patrones numéricos, conocer diferentes formas de representar los números y tomar en cada caso la más adecuada, aceptar diferentes estrategias en la solución de un problema aritmético, ¿sí? Entonces, fíjense lo que yo les mencionaba. eh, es ver, ¿cierto? A veces piense que cuando uno está introduciendo un tema, a veces se sugiere que antes de explicar el tema, proponerle al estudiante una situación, ¿cierto? Entonces yo sé que al estudiante eh, le voy a colocar el tema del mínimo común múltiplo, qué sé yo, ¿cierto? Y entonces antes de hacer la introducción, ¿cierto? Del mínimo común múltiplo, entonces proponerle, ¿cierto? Al estudiante una situación, ¿cierto? Que permita que él piense y que analice, ¿cierto? Situaciones que hagan la introducción a ello, ¿no? A veces, por ejemplo, con ese del mínimo común múltiplo, esas situaciones donde dicen dos personas o tres personas salen al mismo tiempo de un sitio. Entonces uno avanza, cada hora avanza 2 kilómetros, el otro avanza 5 kilómetros y el otro avanza 10 kilómetros, ¿sí? Estoy diciendo cualquier ejemplo. Entonces, ¿en qué momento o a qué distancia las tres personas se volverán a encontrar? ¿Sí? Entonces, fíjese que eso genera, ¿cierto? Que el estudiante, con lo que él tiene, con los conocimientos previos que él tiene, ¿cierto? Empiece a generar diferentes estrategias, ¿cierto? Y de tal manera que ya cuando se aborde o se pueda abordar la situación, pues él ya haya empezado en su cabecita, ¿cierto? A generar algoritmos que permitan llegar a la situación. Ya cuando usted le explique que no, que hay que descomponer los tres números y al final esos números primos que usted descompuso se multiplican y ahí va a estar la respuesta, pues ya para él no va a ser, digamos, como tan ajeno, sino que ya va a tener unas herramientas bastante avanzadas. ¿Listo? Fíjese que eso es claro, ¿no? Y fíjese que la definición, ¿cierto? Nos dice que no es una lista estática porque pueden haber muchas más cosas, ¿cierto? Entonces nos dicen que se desarrolla con actividades en el campo numérico en las que los números se exploran, se relacionan y se usan en diferentes contextos, ¿sí? Entonces, pues fíjense que esto del sentido numérico es como ese proceso, ¿cierto? Que nosotros debemos identificar, ¿cierto? Y debemos trabajar. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen tal vez alguna duda. Bueno, me va a salir un momentico y para recordarles en dónde es que podemos identificar o dónde podemos descargar. Entonces, nosotros estamos en la página principal, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí en la página principal aparece al lado izquierdo eh, las 6 semanas de lo que se va a trabajar. Digamos que en mi caso ya
aparece completo, entonces ya aparecen todos los chulitos. Y en la parte de abajo, entonces fíjese que en la parte de abajo aparece calificaciones, notas, foros, mensajes, y donde aparece recursos, entonces ese es el sitio donde nosotros podemos descargar. ¿Listo? Entonces, como yo les decía, mire acá, el, el mapa de la introducción, de los números naturales, el aprendizaje de los números naturales, los errores en los números naturales, y lo del aprendizaje del sistema decimal, los errores en el sistema decimal, y al final, entonces aparece uno que es global, donde aparece, pues, digamos, la parte completa, digamos, de todo lo que se ha trabajado a lo largo de la semana. ¿Listo? En ese sentido, quisiera que habláramos un poquito acerca, digamos, de los errores como más comunes eh, que se pueden cometer. Fíjense que los errores en cada tema aparece, digamos, una consecución de errores que uno nota, ¿cierto? Y a veces, pues pasa lo mismo, ¿no? Digamos, a veces uno, cuando vuelve y repite un curso, uno vuelve, identifica que está el mismo error y pasa el tiempo y a veces uno dice, oiga, pero yo hago ciertas cosas y siguen apareciendo esos mismos errores. Sin embargo, como yo les menciono, es importante, ¿cierto? Partiendo de, digamos, de esos errores que los estudiantes cometen, son, digamos, elementos y son herramientas que nos permiten, eh, pues, avanzar en ese sentido. Entonces, vamos a mirar algo de los, digamos, como los errores más comunes, ¿cierto? Eh, o, digamos, de los que mencionábamos, ¿cierto? Entonces, fíjese que en el módulo, nos muestran que en general existen como cuatro tipos de errores generales. Seguramente cuando ustedes empiecen a observar los errores que pueden cometer los estudiantes se darán cuenta que pueden ser muchos más, pero hay unos que son más visibles, ¿cierto? Y que es importante que nosotros los tengamos presentes, ¿cierto? Entonces, fíjense que son cuatro tipos de errores principalmente, ¿cierto? Uno que es el de recitado, coordinación, conservación y partición, ¿cierto? Entonces recordemos, por ejemplo, el de recitado, eh, que es recita incorrectamente la secuencia numérica, ¿sí? Ese error generalmente es en los cursos iniciales cuando el estudiante apenas está identificando los números naturales, eh, por ejemplo, que no, digamos que todavía no identifica el orden, ¿cierto? O la memorización, digamos, no es la correcta, ¿no? Entonces, el caso cuando empiezan 1, 2, 4, 5, 8, ¿cierto? Entonces, es de los errores más comunes. El otro, ejemplos de coordinación, ¿cierto? Entonces dice que es falta de coordinación, entonces emisión de la palabra, señalamiento del objeto. Las causas, desde desconocimiento del principio de correspondencia uno a uno, ¿cierto? Que entonces, digamos, ven una cantidad de objetos, pero en el momento de identificar la cantidad, pues no lo señalan de manera adecuada, ¿cierto? O este dice, no saber dónde empiezan y acaban las distintas palabras numéricas, ¿cierto? O falta de coordinación entre la emisión vocal y el movimiento de la mano, ¿cierto? Entonces, que dice 4 pero entonces en la mano aparece el 3 8 y entonces aparece otro número, ¿cierto? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún aporte. Eh, El día de hoy, fíjense que hemos estado trabajando un poquito más em, frente a los mapas conceptuales. La razón principal es que efectivamente algunos colegas han tenido pues, digamos, la dificultad de no poder ingresar
o no han ingresado aún a la plataforma para esta parte. Entonces, pues también que mientras están terminando lo de la primera o mientras pueden acceder a esta segunda parte, ya tengan, o y pues digamos en general, tengamos la idea digamos, de lo que nosotros vamos a trabajar en estos elementos. Y fíjense que durante estas 6 semanas se va a trabajar de la misma manera, ¿cierto? Entonces, digamos en este caso, entonces el aprendizaje de los números naturales, ¿cierto? Y los errores más frecuentes. El aprendizaje de los sistemas de numeración decimal y los errores más frecuentes, ¿cierto? Y con los demás, digamos, ya en la siguiente que vamos a ver operaciones con números naturales, se trabajará, digamos, bajo la misma estructura, ¿cierto? Cuando veamos los racionales, entonces el aprendizaje de los racionales basado en las herramientas digamos, del sentido de los números racionales, ¿cierto? Cuando veamos la parte geométrica, ¿cierto? Que ahí ya es el desarrollo del sentido geométrico y el sentido de la medida, exactamente de lo mismo. ¿Listo? Em, en las próximas sesiones, voy a generar algunas preguntas, es decir, a veces ustedes me generan unas preguntas, pero ya a partir de la siguiente, pues les voy a hacer, generar algunas preguntitas, ¿sí? Como, pues si se quiere llamar como una tarea, bueno, pero es más como para que reflexionemos un poco, ¿cierto? En cuanto a las operaciones, entonces el día miércoles, digamos el próximo miércoles, les recordaré em, la clase del jueves y les voy a manifestar algunas preguntas que quisiera que las pensaran un poquito de tal forma que el jueves las abordemos de manera puntual. La razón principal es, como vamos a trabajar operaciones con números naturales, entonces vamos a ver algunos de los errores que a veces con las operaciones nosotros sufrimos para que los estudiantes aprendan. Entonces, la idea es generar un poquito más de debate. ¿Listo? Entonces, fíjense acá, bueno, nos muestran algunos errores también con los números naturales, etcétera, etcétera. ¿Listo? Em, la otra parte correspondiente de esta semana estaba directamente relacionado con el sistema de numeración decimal, ¿cierto? Y pues esa parte también, y de hecho también genera muchos errores o muchas dificultades a veces que impiden que el estudiante tenga un aprendizaje, pues, digamos, más significativo y está dado a la identificación, entre otras cosas, del valor posicional y demás. Entonces voy a mostrarles, uy, ya son las y 54. Alguien me decía por el interno, profe, terminé a las 6, que porque hoy hay un partido, la verdad. Está un poco desconectado eso, pero bueno, entonces, eso está, eso está chévere. Listo, vamos a mirar ya para terminar por acá unas cositas. Perdón. ¿Aló? Por allá. Permítame un segundito. Ouch, vamos a la página 33. Bueno, bueno, estas preguntas, fíjense como yo les mencionaba desde el inicio, siempre van a aparecer al comienzo de cada video. Yo hice el esfuerzo de copiar como algunas de estas preguntas.
Y una de ellas es la siguiente. Entonces, ¿qué error consideras más frecuente durante el aprendizaje del sistema decimal de numeración? ¿Sí? Entonces, uno de ellos dice que es escribir los números en espejo. ¿Sí? Eso ya es más como invertir la escritura de los números. Este otro, invertir la posición de las cifras en el número, ¿cierto? Entonces, hablando del valor posicional, dice leer las cifras omitiendo los ceros. La otra, identificar las unidades como decenas y viceversa. Y el otro, considerar la docena como una unidad de agrupamiento. Entonces, fíjense que este tipo de preguntas abren en cierto modo un debate sobre cuál es la perspectiva y qué es lo que dentro de mi experiencia, para mí, pues digamos, es lo que más puede aparecer como una dificultad. ¿Sí? Bueno, entonces veamos acá un poquito. Ah, bueno, en esta sí em, nos aparece como el resultado. Fíjense que esto es más como las encuestas que ustedes les hacen. Entonces, en el momento de ubicar unidades, decenas, centenas, que también va ligado ya con las operaciones, en el modo de organizar, etcétera, etcétera. Y entonces fíjense que dentro de ello, uno de los errores más frecuentes, o lo que mencionan como el error más frecuente, es leer las cifras omitiendo los ceros, ¿cierto? También algunos dicen que invertir la posición de las cifras, escribir los números en espejo. Bueno, digamos que ahí va mostrando como en orden descendente la percepción que tienen, ¿cierto? Em, que tienen frente a ello. Entonces les voy a mostrar por acá algunos errores relacionados con eso, de los errores más comunes, ¿cierto? Entonces, fíjense que yo considero que este es uno de los errores que se comete más en los primeros cursos, ¿cierto? Que es más como en la escritura, como escribirlos, digamos, al revés, ¿cierto? Pero uno lo que percibe es que ya estos errores em, se van, digamos, corrigiendo con el tiempo. Digamos que no. En cambio, estos errores sí son un poco más complejos, ¿no? Entonces, más con bueno, el uso del abaco acá como herramienta de muestra, el cambio en el orden de las cifras sí, digamos, es uno de los errores más frecuentes. ¿Y cuál es la razón? Que el estudiante, digamos, en cuanto al valor posicional, aún no identifica el orden de las unidades, decenas, centenas y demás, ¿cierto? Entonces, no comprende, ¿cierto? En general, que pues la siguiente cifra corresponde a 10 veces, ¿cierto? O que es una potencia de 10 adicional, y pues eso es lo que en cierto modo genera que se cambie el orden. Adriana, levantaste la mano, qué pena no te había visto, te escuchamos. Sí, profe, es que quería comentar, pues ahorita tengo chicos de grado primero y Sí, señora. cuando estamos empezando con las sumas verticales con dos dígitos, no, pues no son sumas llevando. Entonces yo les insisto mucho, empiecen por las unidades y luego las decenas. Sin embargo, pues como son tantos chicos en un aula, entonces a veces Sí, ellos claro. lo podrían hacer al revés y les da bien. O sea, me toca es como muy puntual, empezarlos a pasar al tablero, mirar quién está haciendo bien y quién está haciendo mal, hasta que no empiecen las sumas llevando, ese error siempre se va a presentar, en mi caso, ¿no? Sí. Sí, no, mira que lo que normalmente uno recomienda y dice, bueno, entonces a los niños utilizando herramientas como, entonces los bloques multibase, ¿sí? O las regletas de Cusinier, digamos que para los cursos más pequeños es súper, súper recomendado, ¿cierto? Que ellos identifiquen, ¿cierto? Que las unidades entonces son esos bloquecitos chiquiticos, ¿cierto? Y que ya la siguiente, entonces, ellos puedan identificar que cada uno
de los siguientes me representa es uno que es 10 veces más grande que el que aparece ahí, ¿cierto? Desafortunadamente en eso sí estamos de acuerdo, digamos que cuando tenemos un grupo como tan amplio, a veces esas actividades son, digamos, un poco complejas, pero lo que tú haces es apropiado, o sea, el uso del tablero donde unos niños empiecen a darle manejo a, digamos, a ese tipo de procedimientos, pues genera que el estudiante empiece a identificar lo del valor posicional, porque fíjense que en este caso estamos hablando es directamente del valor posicional, ¿cierto? Que a medida que yo me voy moviendo hacia la derecha, y eso, perdón, hacia la izquierda, ¿cierto? Y eso, pues es, digamos, lo primero que los estudiantes deberían entender antes de tomar el algoritmo, ¿cierto? El algoritmo convencional, que es el algoritmo vertical, pues es la forma, ¿cierto? En que ellos podrían avanzar y podrían omitir ese error, ¿cierto? Desafortunadamente, vuelvo, insisto, pues cuando hay una cantidad muy amplia de estudiantes, a veces digamos que es un poco más difícil, ¿no? No dirías, bueno, si yo tengo, o si alguien tiene la fortuna de ahorita contar con un grupo de 10 estudiantes o 2 estudiantes, pues ya creo que sería un poco diferente. Listo, Ariana, muchas gracias. ¿Listo? Y Sí, fíjense que señor, este es un gracias. error muy común. Y uno pensaría, uno dice, no, pero es que eso es para los niños pequeños. Pero usted vaya por allá a un cuarto, a un quinto, y hay estudiantes que todavía cometen esos mismos errores, ¿cierto? En donde, vuelvo, insisto, el uso y la comprensión del valor posicional generan, digamos, ese sentido numérico que permitiría evitar que se cometan, digamos, ese tipo de errores, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Miremos a ver si y ya son las 3. Ah, bueno, uy, este sí es, y este, de verdad, ese tiene un estudiantes en bachillerato y siguen cometiendo estos errores, ¿no? Dice errores al escribir números de más de una cifra, ¿cierto? Por ejemplo, este, 123, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Digamos, bueno, dentro de las herramientas, yo conozco una, ustedes conocerán muchas más, ¿cierto? Y una de ellas, para que los estudiantes no cometan estos errores al momento de realizar la escritura, es utilizando la descomposición numérica, ¿cierto? Es decir, si yo acá, por ejemplo, mm, tengo el número 601, ¿cierto? Y antes de ponerles, es importante que ellos entiendan que cada número me representa una posición diferente. Es decir, este uno, como está en la posición de las unidades, pues efectivamente me representa el uno, ¿cierto? Ese cero pues me representa 0 decenas y este 6 en realidad no es un 6, ¿cierto? Sino que me representa el número 600, ¿cierto? Entonces, al utilizar la descomposición numérica, ¿cierto? Entonces, en este caso, entonces es como 600, déjame ver si lo podemos colocar por acá, ¿cierto? Entonces, que este 601 es como si uno tuviera 600, ¿cierto? Bueno, ahí perdón por esa caligrafía horrible. Más 0, ¿cierto? Más 1, ¿sí? Y esto, evidentemente, lo que genera es que el estudiante identifique que cada número, de acuerdo a la posición, representa un valor diferente, ¿cierto? Entonces, en el momento, algunos podrían decir 601, ¿cierto? Pero si ellos identifican, y en este caso vuelve uno en realidad a la importancia del manejo del valor posicional, entonces al poder desglosarlo, entonces ya va uno a evitar errores de ese estilo, ¿cierto? Y si uno mira el de abajo, pues digamos que sucedería lo mismo, ¿no? Entonces
ver que este es un 3, ¿cierto? 3, 2, 20, ta, ta, ta. Entonces, decir que este uno pues en realidad no es el uno, sino que me representa, es un elemento que está dentro de las, digamos, dentro de las decenas de mil. Entonces, este número, este uno ya no va a ser el uno, sino que va a ser el 10.000, ¿cierto? Entonces, acá digamos que al descomponer sería 10.000 más cero más cero más 20 más 3, ¿sí? Porque lo que hace el estudiante es, como no tiene la noción de valor posicional, entonces lo que hace es leer este, ¿cierto? Que es lo más cercano que conoce, ¿cierto? Y lo que hace es convertir ese número en, en varios números que están ahí juntos. ¿Listo? Entonces, piense que a veces esos errores son muy recurrentes, digamos que en la plataforma nos muestran solamente algunos de ellos. Entonces, sí, y la idea es, bueno, yo identifico el error, pero también tengo que identificar de qué manera o qué herramientas puedo utilizar, ¿cierto? Para que ese error no lo vuelvan a cometer los estudiantes. A veces se logra a través con las herramientas que pues sea el mismo grupo que pueda superar las dificultades, o a veces cuando ya uno vuelve y retoma en años posteriores en un espacio diferente esos mismos grupos, ya sepamos cómo abordar esas situaciones y evitar que el estudiante vuelva a incurrir en esas dificultades. ¿Listo? Sumémosle también, por ejemplo, en este caso, la importancia eh, de los conocimientos previos. Fíjese que para estos errores eh, se notaría que el estudiante previamente no hubiese logrado identificar lo del valor posicional. Entonces tiende a cometer esos errores, ¿cierto? Porque previamente no alcanzó, digamos, a completar, ¿cierto? O a comprender algún tema que era necesario para este caso. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna dudita. Ya vamos cerrando la clase. Desafortunadamente, como siempre, a veces en cada semana se abordan muchísimos temas, ¿cierto? Pero pues la idea es poder abarcar de los más importantes o en relación con las dudas que se puedan presentar al respecto. ¿Listo? Como les mencionaba al inicio, si de pronto continúan con esas dificultades de no ingresar, de pronto de los correos y eso, por favor me escriben y me puntualizan si ya después de utilizar las herramientas de ayuda a los videos que les hemos compartido a través del grupo de S8, entonces me escriben y yo hago todo lo posible por manifestarle esa dificultad al coordinador y espero pues que le podamos dar solución en lo más pronto posible. Si usted ya, digamos, ya ingresó, ya ha tenido la posibilidad, entonces por favor mañana que se van a compartir las notas, entonces usted, la idea es que ingrese y verifique si ya están las notas completas del curso 1 y si ya tuvo la posibilidad de desarrollarla esta primera semana de la segunda parte, entonces también ahí ya van a aparecer. Si por alguna casualidad ustedes ya se inscribieron y todo, pero no aparecen en esa lista, entonces también me lo hacen saber. ¿Listo? Entonces, compañeros, no es más. Me gustaría poder compartirles un poquito más, pero desafortunadamente el tiempo no nos da para más. Eh, un agradecimiento, ¿verdad? A los que se comparten, se conectan, eh, tratan de estar pendiente de las temáticas que abordamos. Intentamos darle solución y despejar las dudas de algunos temas que son puntuales. Por ejemplo, el del sentido numérico es fundamental. ¿Listo? Y pues también esperamos que con las herramientas que brinda la plataforma ustedes puedan complementar todas esas habilidades que estamos desarrollando en este curso. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muy agradecido. A partir de este momento damos por finalizada la sesión del día de hoy. Los espero dentro de 8 días,
próximo 14, jueves 14 de septiembre, a la misma hora, ¿listo? Y por el mismo link, ¿listo? Muchísimas gracias.